Dios se comunica contigo a través de los sueños con un fin muy claro, el de ayudarte en tu proceso de sanación y de despertar espiritual. Pero muchísimas veces no se saben leer bien estos sueños, así que hoy te voy a hablar de los 11 sueños que indican que Dios te ha llamado. Te pido que dejes cualquier tipo de distracción y vamos al programa de hoy. ¿Qué tal, Estrellas de Conciencia? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos un día más en el programa Estrellas de Conciencia. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que son sueños que indican de que Dios te ha llamado, de que Dios te está llamando. El tema de los sueños es un tema muy profundo, es un tema que se le puede sacar muchísimo provecho. Y ahora te voy a hablar, el otro día te estuve hablando de significados de ciertos sueños, también te voy a hablar de qué sueños sí tienen significado y qué sueños no tienen significado, y qué sueños son un llamado, qué sueños son un mensaje claro para ti. Así que bueno, conforme vayas entrando, dime tu nombre, de dónde estás conectado, y si estás en la formación de Reiki en tu vida, anótame ahí. Soy Reiki en tu vida. Te cuento que para esta convocatoria de mayo ya están las plazas agotadas. Sí, nos estáis preguntando algunas personas, pero ya no se puede inscribir nadie más para la convocatoria de mayo. Si quieres saber para la siguiente, pide info en el primer comentario fijado. Buenos días, Marisa Llano, soy Reiki en tu vida. Buenos días, Adela Nieto. Desde Madrid, soy Reiki en tu vida. Milagros, desde Roma, Genoveva. Desde Rumanía, soy Reiki en tu vida, Yolanda Olet, María José, se escucha bien, gracias. Elvis, Maika, de Jaén, Juani, desde Ciudad Real. Bueno, muchísimas gracias por estar. Hace unas semanas estuvimos en otro podcast hablando de los sueños. Dime si lo recuerdas o si estuviste en el podcast sobre los sueños. Y a raíz de ese podcast hubieron muchísimos comentarios y me dijisteis que si se podía repetir o se podía hablar otro. Bueno, repetir obviamente no voy a repetir para hablar lo mismo si lo hablé hace unas semanas, sino vamos a complementar y vamos a profundizar en unos tipos de sueños concretos. Entonces, primero de todo tenemos que partir de la base de que os dije que habían 3 tipos de sueños. Los sueños que no tienen ningún significado, ¿sí? Y son un número importante de sueños. Entonces, ¿qué sentido tienen los sueños que no tienen ningún significado? Los sueños que no tienen ningún significado simplemente es una purificación del subconsciente. Cuando nos vamos a dormir por la noche, es un momento de descanso. Es un momento no solamente de descanso físico, sino de descanso energético, de descanso emocional y de purificación. Por lo tanto, el subconsciente tiene ahí cosas que durante el día no las puede liberar y las libera por la noche. Entonces, hay algunos sueños que simplemente son reparadores, es decir, estamos soltando cosas que tenemos en el subconsciente. ¿Y cuáles son esos sueños? Para que tengas una idea más clara, son los sueños que son muy confusos. Cuando tú te encuentras con un sueño muy confuso y que no está dentro de los sueños que te estuve hablando el otro día y no está dentro de los sueños que te voy a hablar hoy, sino son sueños muy confusos, normalmente no tienen un significado, sino que simplemente es purificación del subconsciente. Luego hay una serie de sueños, o sea, tenemos primero tipos de sueños que no tienen ningún significado, que simplemente es una purificación del subconsciente. Por eso yo os digo algunas veces que cuando hay alguien que está, es que tengo ese sueño y no sé qué significa. A ver, si tú tienes un sueño repetitivo, posiblemente traiga un significado ese sueño. Pero si tú tienes un sueño una vez y que es muy confuso, estate tranquilo, a lo mejor es que simplemente el subconsciente está limpiando. Por lo tanto, primer tipo de sueños, los que son una purificación del subconsciente. Segundo tipo de sueños, son sueños que tienen un significado común prácticamente en todo el mundo. Sí, estuvimos viendo, por ejemplo, en el otro podcast,
Y luego en las pantallas finales pondré, sobre todo las pantallas finales es en YouTube, ¿eh? En Facebook no se pueden poner pantallas finales, pero luego en las pantallas finales pondré el podcast anterior sobre los sueños, que hablé sobre sueños, que el significado es común prácticamente en todo el mundo. Es decir, si alguien sueña que vuela, tiene un significado común prácticamente en todo el mundo. Si uno sueña que cae, prácticamente tiene un significado común en todo el mundo. ¿Sí? Si uno sueña con ciertas cosas que estuvimos viendo en el otro podcast y no las voy a repetir hoy, es que tiene un significado generalmente común en todo el mundo. Y luego tenemos otro tipo de sueños, que son los sueños que, aunque podemos tener una serie de pistas, cada uno de nosotros tiene que ver la particularidad según nuestro contexto propio. Por lo tanto, este tercer tipo de sueños son sueños muy particulares. Es decir, que depende del proceso evolutivo tuyo, depende de tu contexto particular, van a poder ser susceptibles de interpretarse de una manera o de interpretarse de otra. Y esto es muy importante. Déjame beber un poquito de agua y ahora te cuento por qué es tan importante. Y este tercer tipo que os digo, que podemos asentar una base, pero que luego va a depender mucho de la particularidad de cada uno, porque cada uno está viviendo procesos diferentes. Entonces, es muy habitual que unas personas quieran interpretar los sueños de otras. Y eso, en este tipo de sueños, no es lo mejor. ¿Por qué? Porque no sabemos exactamente la vida y el contexto en el que está el otro. ¿Sí? Y de esto vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de 11 sueños que son señales de Dios o del universo, como le quieras llamar, hay personas que prefieren llamarle universo, son señales de Dios que tú con esa señal y con la base de esa señal vas a tener que interpretar en tu momento concreto, porque puede ser que ese mismo sueño en unas personas signifique algo y en otras personas signifique cualquier otra cosa. Y mira, ya aquí vamos a entrar, por ejemplo, bueno, no, este de los animales te lo voy a dejar para más adelante, pero vas a ver muy claro en este de los animales el tema del contexto, que va a depender muchísimo del contexto en el que tú estés. Entonces, ¿de dónde vienen estos mensajes? Hay personas, las personas que a lo mejor sean más mentales, más científicas, si lo queremos llamar así, te dirán que no, que esos mensajes vienen del subconsciente o vienen de tu propia mente. Y habrá personas que más espirituales que sientan que ese mensaje viene de Dios o son señales del universo. ¿Quién tiene la razón aquí? Me da exactamente lo mismo. Que cada uno lo interprete desde el lugar que lo quiere interpretar. Aquí el kit de la cuestión, ¿cuál es? Que es un mensaje y lo tienes que tener en cuenta. ¿Sí? No nos peleemos en si el mensaje es del subconsciente, no nos peleemos de si el mensaje es de Dios, no nos peleemos de si el mensaje es del Buda, de la medicina, o el mensaje es de tus guías espirituales. Carece de importancia eso. Lo importante es que es un mensaje de alta vibración. ¿Por qué es un mensaje de alta vibración? Porque estamos en otra dimensión. A nadie se le escapa, tenga una mentalidad más espiritual o una mentalidad más analítica, a nadie se le escapa que cuando soñamos no estamos en la dimensión física. Nadie niega eso en el mundo. Estamos en una dimensión diferente. Y en esa dimensión diferente, si tú te estás trabajando interiormente, estás en una dimensión espiritual, en una dimensión de más alta vibración. Por lo tanto, ese mensaje es de alta vibración. Si viene de tu yo superior, si viene del subconsciente, si viene de Dios, si viene del universo o viene de tu guía, tendría que carecer de importancia. Agarra lo que a ti te venga bien, según tu sistema de creencias. ¿Sí? ¿Me seguís en esto? Entonces, ahora vamos a ir viendo uno por uno el significado de estos sueños, que como te digo, va a ser un significado donde yo te voy a dar una base,
sobre ese sueño, pero luego a partir de ahí, cuando tú te encuentres con ese sueño, tienes que, a través de esa base, interpretarlo tú. Porque ahí es donde está el verdadero despertar espiritual. Ahí es donde vas a despertar la sabiduría. Si lo que estás esperando es que yo te diga al pie de la letra cuál es tu sueño y qué interpretación tiene en tu vida concreta, estás esperando a alguien que te solucione la vida. Y yo ya siempre te digo que yo no te voy a solucionar la vida. Yo te puedo dar luz, pero tú esa luz tienes que agarrarla y integrarla en tu momento actual y en tu contexto. Así que venga, vamos. ¿Qué tal, Rosalía? Buenos días, el del de Madrid. Mariluz, soy Reiki en tu vida, también del de Madrid. Rosalía, soy Reiki en tu vida. María José dice que sí que estuvo en el otro de los sueños. Elvis, perfecto. Pues en las pantallas finales lo voy a dejar también por si alguien no estuvo o si alguien lo quiere volver a escuchar. Recuerda que en estos podcasts siempre, la segunda vez que lo escuchas, vas a sacar cosas nuevas. Y la tercera vez que lo escuches, cosas nuevas. Siempre vas a sacar cosas nuevas. Buenos días, Isabel Lozano, del de Zaragoza. Rosalía y 3 tipos de sueños, exacto. Buenos días, Larisa. Mari Moreda, soy Reiki en tu vida, buenos días. Eso es. Emma dice, los mensajes vienen del subconsciente o de Dios. El tema es que es un mensaje de alta vibración y que como durante el día estamos tan conectados a estímulos externos y no tenemos la capacidad de poder verlo, por la noche, cuando ya desconectamos de esos estímulos externos, se nos puede dar ese mensaje. Entonces, 1. Sueños con ángeles. ¿Sí? Sueños con ángeles. Dime si has tenido alguna vez o tienes sueños con ángeles. Aquí sí pueden ser con ángeles o pueden ser con cualquier otro tipo de ser espiritual o de seres de luz que nosotros le pongamos una forma. Si estuviéramos en la India, posiblemente nadie soñaría con ángeles, porque los ángeles son de una cultura más cristiana. Por ejemplo, en la India, pues la gente soñaría con cualquiera de los avatares que hay en la India. Por lo tanto, aquí cuando digo sueña con ángeles es porque lo adapto un poco más a la cultura en la que estamos, pero es soñar con cualquier tipo de seres de otra dimensión que los asociamos con guías espirituales o con seres de alta vibración. Bueno, cuando tú estás soñando con eso, yo por ejemplo no he soñado con ángeles. Por eso no me siento tan atraído con los ángeles, ni mi camino está en los ángeles. Pero si tú sueñas con ángeles, es un mensaje de alta vibración de Dios. Y es un mensaje para ti concretamente, no para tu vecino ni para tu alumno, para ti concretamente, de que quizás hay que explorar por ahí. Hay que explorar en el tema angélico en tu caso. Y esto hay mucha gente que lo malinterpreta. Por eso nos encontramos con que hay mucha gente que cuando transmite Reiki mete cosas de ángeles. ¿Por qué? Porque ellos a lo mejor han tenido una experiencia con ángeles y agarran el Reiki y meten los ángeles. No tiene nada que ver el Reiki con los ángeles. En el Reiki no se habló nada de tema angélico, de tema de ángeles en el Reiki tradicional. Es como si yo qué sé, empiezo a tener sueños con Shiva, ¿sí? Y ahora empiezo a hacer un Reiki y dentro del Reiki tradicional empiezo a enseñar cosas de Shiva y te empiezo a hacer meditaciones exclusivas de Shiva o te digo que tú conectes con Shiva, que antes de conectarte con el Reiki llames a Shiva, te pongo fotos de Shiva para que las pongas. No, es mi propia experiencia que me está dando un mensaje para mí, no para ti. Y aquí es donde en Occidente la gente tiende a cambiar y agarra el Reiki tradicional, que es un Reiki muy profundo y muy poderoso, y le empieza a meter sus propias historias, ¿vale? Por lo tanto, fíjate que te estoy diciendo, si tú sueñas con ángeles, oye, explora ese camino, pero no quiere decir que otro tenga que explorar ese camino. Si alguna vez lo he tenido con ángeles,
Maika, Carmen dice, sí he tenido, nunca he soñado con ángeles, Adela. ¿Veis? Yo tampoco he soñado con ángeles. Entonces, si yo no he soñado con ángeles, ¿a mí por qué me tienen que enseñar un Reiki con ángeles? Si yo lo que quiero es aprender el Reiki y el Reiki no tiene ángeles. Muy bien, pues venga, vamos al segundo. Sueños con agua. Y aquí vuelvo a insistir en esto porque es importante. Yo te doy una base de cada uno de estos sueños y a partir de ahí tú tienes que ver tu contexto. Porque el sueño con agua puede significar, por ejemplo, es un símbolo de limpieza. El agua es un símbolo de limpieza. Por lo tanto, tú tienes que reflexionar ahí. ¿Qué tengo que limpiar en mi vida? ¿Qué tengo que limpiar en mí? ¿Qué tengo que limpiar alrededor de mí? Tengo que limpiar personas, tengo que limpiar mi espacio, tengo que ordenar mi espacio, ¿sí? Tengo que purificarme y por lo tanto tengo que hidratarme más y beber más agua. Fíjate que te estoy dando ejemplos para que los aterrices, pero va a depender de cada cual. El agua también representa las emociones. Por lo tanto, cuando tú tienes sueños con agua y se repiten esos sueños, o a lo mejor incluso, aunque lo tengas puntual, pero has tenido un sueño muy claro con el tema del agua, tienes que plantearte el tema de limpieza, qué hay que limpiar en tu vida, o también equilibrio de emociones, ver qué emociones tienes que equilibrar, qué emociones te están dañando para tener la vida que tú quieres, porque el agua también representa las emociones. Anótame ahí si recuerdas haber soñado con agua también. Adela Nieto dice, con agua sueño muchísimo. Bueno, pues insisto, por favor, hacerme caso que reflexionar sobre lo que os digo. No agarréis al pie de la letra lo que os digo, sino reflexionar según vuestro contexto. Porque a lo mejor, según vuestro contexto, el tema de limpieza o el tema de emociones es algo que no te he dicho en los ejemplos que he puesto, porque yo no puedo poner ejemplos interminables, porque cada uno estará viviendo procesos diferentes. Pero el tema del agua, principalmente, son en estas dos cosas relacionadas: limpieza y emociones. Yo con el agua también he soñado bastante. He soñado con agua sucia en pasado y volar. Si he soñado, Maika, si he soñado con agua. Y más adelante, no, os lo voy a dar ya porque si no luego se me olvida. Os voy a dar cuando tengáis duda, anótame ahí si quieres, cuando tengas dos posibles interpretaciones de un sueño, de un mismo sueño, tengas dos posibles interpretaciones, ¿cuál escoger? Si quieres que te diga cuál escoger. Cuando tengas dos posibles interpretaciones de un sueño. Porque puede suceder en un momento determinado que tú estés soñando con agua y según lo que te he dicho digas, ay, pues no sé si significa esto o significa lo otro. Eso, por ejemplo, el caso de Genoveva, ¿no? Que nos sirve como ejemplo para esto, que nos dice que ha soñado con agua sucia. Ay, pues he soñado con agua sucia. No sé si esto es algo malo, que estoy muy sucio por dentro, o no sé. Cuando tengas dudas entre dos interpretaciones, siempre agarra la que te empodere, la película bonita. Siempre agarra la película bonita. Si tienes dos posibles interpretaciones, agárrate con la que te va a empoderar, no con la que te limite. En el caso de Genoveva, ¿qué sería? Aquí tendríamos dos interpretaciones, la fatídica, la dramática, que te diría un terapeuta, te diría, sí, es que estás muy sucio por dentro, por eso estás soñando con agua sucia, estás muy sucio. O la interpretación de la película bonita del terapeuta que te empodera, te diría, esto es súper bueno, porque has soñado con agua y estás sacando esa suciedad y la estás limpiando, ¿sí? Fijaros, ante un mismo sueño,
una misma interpretación prácticamente, una contada con la película fea y otra contada con la película bonita, una que te empodera y la otra que te limita. Porque el mundo es mental. Entonces, si tenemos dos posibilidades de interpretar, interpretemos la que mentalmente nos vaya a empoderar, no la que nos vaya a limitar, la que te vaya a hacer sentirte mejor, no la que te vaya a hacer sentirte peor. Es de necios agarrar una interpretación que te hace sentir peor que una que te hace sentir mejor. ¿Sí? Esto es súper importante, porque dentro del mundo espiritual está lleno de profesores de yoga, de maestros, los he escuchado yo, de terapeutas, contándote la película fea, la película terrorífica, en lugar de empoderarte, limitarte. Y estamos ya en la nueva era, en la que tenemos que agarrar a la gente para empoderarla, no para limitarla, que lo que salga de tu boca empodere a los otros. Bueno, pues esto aplícalo contigo mismo. Lo que salga de tu boca en una interpretación que sea para empoderarte, no para limitarte. Mira, con que te quedaras solamente esto del todo el podcast, ya hubieras tenido suficiente, ya te servirá de mucho. Exacto, si tienes dos posibles interpretaciones, quédate con la que te empodere. Vamos al tercero, sueño con montañas. Dime si has soñado con montañas o recuerdas haber soñado con montañas. Veo un poquito de agua. ¿Qué simbolizan las montañas? Las montañas Esperad, que estoy borrando una cosa. Muy bien, las montañas que representan simbolizan la fe, la fuerza y los obstáculos. ¿Sí? Simbolizan la fe, la fuerza y los obstáculos. Entonces, a partir de ahí, cada uno, yo ahora te voy a dar algún ejemplo de interpretación, obviamente, porque eso es el objetivo también de este podcast, de este programa. Darte alguna interpretación, darte algunas pistas, darte algunas guías. Pero solamente con lo que te digo, tú ya podrías interpretar tus sueños según tu contexto actual. ¿Sí? Simbolizan fe, fuerza y obstáculos. Entonces, ejemplos de lo que podría simbolizar, pero insisto, cada uno tiene que llevarlo a su contexto particular. Te puede simbolizar perfectamente que los obstáculos que estás teniendo son pruebas de fe. Porque además los obstáculos en la vida son pruebas de fe. Hay gente que dice, sí, yo tengo mucha fe en esto. Yo tengo mucha fe en ser un maestro de Reiki que ayude a mucha gente. Y luego al primer obstáculo ya se desaniman o se vienen abajo. Estás demostrando que no tienen ninguna fe. Lo dices simplemente de boquilla. La fe, ¿cuál es la verdadera fe? La fe es la que sigue adelante a pesar de los obstáculos. Porque la fe es la claridad y la sensación de que eso va a ser para ti, aunque a día de hoy no lo veas de manera clara, aunque a día de hoy vean más obstáculos que señales. Eso es una prueba de fe. Por lo tanto, cuando tú estás soñando con montañas, lo podrías interpretar como una prueba de fe. También lo puedes interpretar como que tienes que, si es tu caso, que tienes que aumentar y trabajarte para tener más fe. Por eso te voy a decir que va a depender del momento. Tú tienes que decir, oye, yo estoy teniendo mucha fe. Sí, estoy teniendo fe. Entonces los obstáculos simplemente son una prueba de mi fe y voy a seguir demostrando esa fe. O no, no tengo la suficiente fe. Bueno, pues si no tengo la suficiente fe, ya sé que me tengo que trabajar más la fe. ¿Cómo se trabaja la fe? La fe se trabaja, efectivamente, la fe se trabaja. ¿Cómo se trabaja? Con el poder de la autosugestión. La manera
más clara de trabajar la fe es a través de la autosugestión, es a través de agarrar frases y afirmaciones que tú te sientas bien con ella y que te aumenten la fe en aquello que tú quieres, en aquello que tú quieres lograr. Muy bien, venga, vamos al 4. Sueños con números. Dios se comunica con simbolismos. Tu subconsciente se comunica con simbolismos y los números son una manera de comunicación. Aquí no vamos a hablar de los números porque también hice otro programa sobre los números. En las pantallas finales también os lo voy a poner. Os voy a poner 2 vídeos, a ver si puedo poner 2 vídeos. Uno al de los sueños y otro al de los números. Porque los números tienen su significado. Los seres humanos nos hemos comunicado a través de la simbología de los siglos. Antes del lenguaje, tal como lo conocemos hoy en día podemos articular un lenguaje muy profundo y muy logrado a través de miles y miles de años de comunicación y de lenguaje. Pero cuando los seres humanos empezamos a comunicarnos, no teníamos el lenguaje que tenemos hoy en día. Teníamos un lenguaje a través de simbolismos. Con un niño pequeño, ¿cómo te comunicas? ¿Cómo te comunicas con un bebé de 6 meses? ¿Cómo te comunicas con un bebé de 1 año? Obviamente que le hablas porque quieres que empiece a entender el lenguaje. Pero el niño, te puedo asegurar, que no te entiende a través del lenguaje cuando tiene 3 meses. Te entiende a través del simbolismo. De cómo simbolizamos diferentes cosas, gestos, enseñamos cosas a nivel visual, ¿sí? Sonrisas. Por lo tanto, una manera muy profunda de comunicación de los seres humanos y con los seres humanos es a través de la simbología. Por eso los símbolos que trabajamos son tan poderosos. Por eso en todas las religiones, en todas las filosofías se han trabajado con símbolos. En Reiki hay símbolos, en el yoga hay símbolos, en la Cábala hay símbolos, en el cristianismo hay símbolos, en el budismo hay símbolos, en el islamismo hay símbolos, en todo hay símbolos. ¿Por qué? Porque los seres humanos entendemos a través de símbolos también. Nos comunicamos a través de la simbología. Entonces, cuando tú estás soñando repetidamente en símbolos, es importante que vayas a ver el significado de esos símbolos y, como te digo, al final te voy a dar un podcast de ello. Bebe un poquito de agua. Estoy leyendo comentarios. Sueño con números, Dios se comunica. Dime si has soñado, tanto si estás en el vivo como en la grabación, porque sabes que luego nos quedamos un rato a leeros a todos. Tanto si estás en el vivo como en la grabación, dime si sueñas con números o incluso aunque no sueñes, ves números repetidamente y qué números estás viendo repetidamente. Cinco. Sueños con animales. Los animales, espiritualmente, hay en algunas líneas que le dan más importancia a los animales, otras líneas que menos, pero espiritualmente a los animales siempre se les da un significado espiritual también. Por ejemplo, el león tiene un significado de fuerza y de liderazgo. La serpiente tiene un significado generalmente de tentación o engaño, ¿sí? Aquí te quiero poner un ejemplo donde el contexto y tu sistema de creencias también va a ser importante. Dime si has soñado algunas veces con ratas. Yo he soñado con ratas. Ahora recuerdo hace tiempo que no sueño con ratas. Pero yo, por ejemplo, cuando había soñado con ratas, la interpretación que tenía era muy fea. Decía, wow, esto es algo malo y no sé por qué sueño esto y no sé si me va a suceder algo malo y no sé si es una premonición sobre algo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en nuestra cultura las ratas se han asociado con algo feo.
En cambio, cuando por ejemplo fui a la India, yo no sé si has estado en la India, si has estado en la India, dime ahí. Cuando fui a la India estuve en Calcuta y estuve en Banares, la verdad es que me fui a dos de las ciudades más duras, pero porque quería hacer un trabajo interior también y no fui de paseo, no fui de turismo, sino fui con un maestro y fui a meditar y fui a recibir enseñanzas espirituales y fui a Benares, que me bañé en el río, por ahí tengo algunas fotos, la compartiré algún día, la he compartido algunas veces. Entonces, allí me di cuenta que a las ratas simbolizan la prosperidad, la abundancia y la astucia. Es más, es que les dan de comer a las ratas, las tratan como dioses. Aquí a las ratas salimos corriendo de ellas y allí están como Pedro por su casa y les ponen hasta comida. Y en ese momento es cuando me di cuenta de una cosa también, y en lo que te insisto desde el principio, que podemos agarrar una base para los sueños, pero al mismo tiempo va a depender de nuestra propia interpretación y de nuestro propio contexto. Y te insisto en esto también porque es muy importante, cuando estés en duda entre una interpretación y otra, agarra la buena, agarra la película bonita. Por lo tanto, si tú cuando estás soñando, sueñas con ratas, agarra la interpretación positiva, en el que la abundancia va a llegar a tu vida, en que está a punto de llegar, en que te estás convirtiendo en un ser más próspero. Emma dice con águilas. Isabel dice en Nepal sí he estado, en la India no. Sí, con las ratas hace tiempo, yo de pequeña con toros, muchas veces la verdad, y lo pasaba fatal. Bueno, pues ahora ya tienes la conciencia suficiente para interpretar ese sueño. Cuando uno tiene un sueño con un toro y le viene el toro, ya tienes entre este podcast y el anterior, tendrás fundamentos suficientes para agarrar una interpretación que te ayude. Adela dice, sueño con reptiles muy raros, pero casi siempre con perros o animales más agradables. Muy bien. Venga, vamos al 6. Sueños con guerras o con peleas. En definitiva, con conflictos. Dime ahí si recuerdas haber soñado o has soñado últimamente con guerras. Yo esto lo veo claro, es una representación clara de algún conflicto que tenemos nosotros. Una interpretación de algún conflicto interno, qué conflicto interno tengo, que tenga que ajustar, que tenga que solucionar, o qué conflicto externo tengo en mi vida y no estoy afrontando. Es una señal de Dios diciéndote, oye, hay un conflicto, hay una guerra. Presta atención a esta guerra que está habiendo. Y eso es una muy buena noticia. Porque ahí estás tú para llevar paz en ese conflicto que puedas ver en tu interior o en tu exterior en tu vida. Sueños de hablar con público. Anótame ahí si has soñado. Yo esto sí que recuerdo. Y hace tiempo que no sueño, pero antes soñaba mucho. Y es más, y me daba cosas cuando soñaba con esto, porque me daba vergüenza. Además soñaba en público y que quedaba en ridículo, que quedaba mal. Yo he sido siempre he tenido mucho sentido del ridículo y soñaba eso, ¿no? Entonces, obviamente aquí también va a depender de la persona, pero uno puede interpretar que tienes que trabajarte ese sentido del ridículo, que tienes que exponerte más, porque la única manera de trabajarlo es exponiéndote. Luego también puede ser una señal de que tienes que dar un mensaje al mundo, tienes que compartir con otras personas y no estás compartiendo lo suficiente. ¿Cómo vas a hacer para compartir más? El Dios diciéndote dónde tienes que ir, qué tienes que hacer. Si he soñado con público, Genoveva, Maika, sí, alguna vez. Bueno, pues ahí cada uno tiene que interpretar según lo que te estoy diciendo. 8. Con personas fallecidas. Aquí pueden haber muchas interpretaciones también, pero una interpretación global que puede servir para prácticamente todo el mundo
es que el universo te está hablando sobre la impermanencia de todas las cosas. Todo es impermanente y te está dando a entender que esa persona ya no está y tarde o temprano no vas a estar tú tampoco. Por lo tanto, el entender que nos vamos a morir nos da tranquilidad también, porque a veces nos tomamos la vida demasiado en serio, ¿sí? Demasiado en serio. La vida es un juego que a veces se hace un poquito duro, sí. Un juego que a veces tenemos muchas alegrías, sí. Un juego donde a veces tenemos penas, sí. Pero es un juego. Y como alma, como ser almático, como ser espiritual, sabes que es un juego la vida. Pero generalmente estamos más dentro de la mente egoica que se lo toma todo mucho en serio. Ayer estuvimos hablando sobre la mente egoica y sobre el ser, ¿no? Pues el ego, el juego de la vida, se lo toma como si fuera algo de vida o muerte. Y tu ser sabe que eso no es de vida o muerte. Sabe que no hay principio, sabe que no hay final, sabe que es impermanente. Sabe que nunca morirás porque nunca naciste, siempre has estado. Hay una frase muy bonita, ¿sabéis? Yo les digo a mis familiares de cachondeo, cuando me vaya, quiero que me pongáis en la tumba, ¿cómo se llama el epíteto? ¿Cómo se llama lo que se pone, la frase que se pone en la tumba? Epitafio, no me acuerdo el nombre, ayudarme con esto, ¿cómo se llama? Porque mi madre, siempre cuando me llama y me pregunta cómo estás, siempre le digo en la gloria bendita, le digo, en la gloria bendita. Y me dice, ya no te pregunto cómo estás, porque siempre me dices que estás en la gloria bendita. Digo, pues si estoy bien, estoy en la gloria, ¿cómo te tengo que decir que estoy? Te tengo que decir que estoy mal. Epitafio, ¿no? Y yo con mi hermana hago cachondeo, digo, bueno, si yo me voy antes que tú en el epitafio, ponme, no se fue a la gloria porque ya estaba en ella, ¿no? Entonces, recuerdo también un epitafio del maestro Osho, que cuando él murió le pusieron, nunca nació, nunca murió, solamente estuvo de paso por este planeta. Nunca nació, nunca murió, solo estuvo de paso por este planeta. Bueno, pues ese es nuestro ser almático, que no ha nacido, que no ha muerto, que está en la gloria siempre, aunque en la vida terrenal a veces nuestra mente egoica nos quiera despistar de eso y nos juegue malas pasadas, pero tu ser, tu alma nunca va a estar mal, nunca puede estar mal. Sí, no sé si es epitafio o epitafio, pero bueno, ya sabemos a qué nos referimos, ¿no? Porque luego también hay gente que tiene mucho énfasis de corregir. No, esto no se dice así exactamente, no se dice así. Bueno, si te quedas con eso del podcast, en que hemos dicho la palabra mal, te estás perdiendo mucho. Entonces, el soñar con personas fallecidas también puede ser que a lo mejor hay algún conflicto que tienes que sanar con esa persona y tienes que hacer algún trabajo energético, con el Reiki a distancia, con las sanaciones que os enseño para ese tema, ¿no? Tú tienes que ver, y si a lo mejor no tienes que sanar nada con esa persona, pero te encuentras que a lo mejor últimamente estás muy agobiado, te lo estás tomando todo en serio, es una señal de, oye, estate tranquilo, que esto es un juego. Vamos al siguiente, sueños con la comida. Dime si has soñado mucho con la comida. Si sueñas mucho con la comida, es que te gusta mucho zampar. Ya está, no le demos más vueltas. No, hombre, es broma, no me hagáis caso. Sabéis que me gusta el cachondeo también. Por eso, ¿por qué nos tomamos la vida demasiado en serio, no? Y a veces parece ser que porque alguien está diciendo algo espiritual, tiene que estar siempre serio. Con comida no sueño, con comida no, Emma. Adela, con comida sí.
Muy bien, la interpretación que yo le doy, y obviamente esto que te estoy diciendo hoy no es una verdad absoluta. Sabes que yo te digo que la mayoría de las cosas que te digo no son verdades absolutas. Y cuando considero algo que es una verdad absoluta, te digo, oye, esto si no es una verdad absoluta, está muy cerca de una verdad absoluta. Lo que te estoy hablando hoy son interpretaciones. Interpretaciones mías que te pueden servir a ti, ¿sí? Entonces, sueños con comida. Estamos hablando desde el punto de vista espiritual. Pues si estamos hablando desde el punto de vista espiritual, la comida representa de qué te estás alimentando espiritualmente, qué alimento espiritual estás teniendo. ¿Estás teniendo un alimento espiritual que te eleva? ¿Qué estás escuchando en tu día? ¿Estás escuchando podcasts como estos que la intención es elevarte? ¿O estás escuchando cualquier otro rollos por ahí que lo que te hacen es meterte miedo o en lugar de elevarte, limitarte? ¿Qué estás escuchando en tu vida? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estímulos externos te estás exponiendo? Hay muchos estímulos externos que no los podemos controlar porque estamos en un mundo hiperestimulado, pero hay otros estímulos externos, sí. Tú puedes controlar si te levantas por la mañana y te pones a ver cualquier otra cosa, o te levantas por la mañana y te pones a escuchar este podcast. Eso es una decisión tuya, no de tu vecino, ni de tu marido, ni de tu mujer, es una decisión tuya, ¿no? Pues ahí, cuando sueñas en comida, reflexiona qué alimento espiritual estás teniendo. La 10. Sueños de que estás perdido. Mira, bebo un poquito de agua y os voy a contar una experiencia que yo tuve un sueño 4 veces para finalmente dar con el significado de este sueño que estaba perdido. Bebo un poquito de agua. Dime si has soñado de que estabas perdido o de que estás perdido. Mirad, yo recuerdo un momento a finales del año 2009 que tuve un problema de salud importante, ya lo he contado, no voy a meter mucho en detalle en eso, pero para que entendáis este sueño. Y recuerdo un momento que dije, yo esto lo tengo que solucionar como sea, y empecé a ir a terapeutas. Recuerdo en aquel tiempo que económicamente no estaba bien, pero tengo que decir, mi madre también me ayudó, mis padres me ayudaron, y el poco dinero que yo recogía lo gastaba prácticamente en terapeutas. Es decir, estuve como 6 meses yendo de terapeuta. No te lo puedes imaginar el recorrido que hice. Me gasté un dineral incluso en una quiropráctica que iba 3 veces a la semana. 3 veces a la semana. Y estuve 2 o 3 meses y no veía mejora, al revés. Incluso empeoraba. Luego estuve yendo a acupuntura, a naturopatía, a todo. O sea, estaba yendo a un terapeuta, a otro, solamente yendo a terapeutas. Y después de 5 o 6 meses no veía mejoría. Y decía, wow, pero aquí ¿qué pasa? Y empecé a tener un sueño en el que yo iba andando por calles y iba por una calle y no encontraba salida, estaba como perdido, quería volver y estaba perdido, ¿no? Y tiraba por otra calle y también me encontraba otro callejón sin salida. Tiraba por otra calle y me encontraba con otro callejón sin salida, y así, y ya me despertaba. Y un sueño tras otro, lo tuve como 4 o 5 veces, en cuestión de semanas como 4 o 5 veces, y recuerdo el último sueño ya que tuve en el que exactamente igual, iba de una calle a otra y no encontraba salida, volvía hacia atrás, agarraba otra calle, tampoco encontraba salida, y cuando me desperté, a diferencia de las otras veces que había soñado, que me había levantado angustiado porque decía, no sé qué me está pasando con este sueño, me desperté aliviado porque me vino una interpretación muy rápida y muy clara. Me dijo, no busques el camino a casa. Ya estás en casa. No busques el camino a casa,
ya estás en casa. ¿Y cómo lo interpreté yo en ese momento? Que no tenía que seguir buscando, porque era una representación de lo que me estaba pasando. Iba a un terapeuta y no había manera de mejorar. Iba a otro terapeuta, no había. O sea, los callejones sin salida eran los diferentes terapeutas. Y tuve una señal clara que me dijo, no sigas buscando afuera porque ya estás en casa. Y ahí fue cuando entendí que tenía que intensificar mi práctica energética, que tenía que no ir tanto a terapeutas en ese momento. No te quiero decir que ir a un terapeuta no sea bueno. Claro que me ayudaron esos terapeutas también. Son parte de mi proceso y estoy agradecidísimo a todo el proceso ese que viví. Y cuando ahora quiero ir a un terapeuta, voy a un terapeuta, o voy a un coach, o voy a un psicólogo, o voy a un mentor, porque los demás nos pueden ayudar, claro que nos pueden ayudar. Aquí simplemente te estoy explicando la interpretación de mi sueño particular, en el que, oye, si estás perdido, estás soñando que estás perdido, piensa, ¿a dónde quieres ir? ¿Tienes que ir a algún lugar? ¿Estás buscando la felicidad en algún lugar donde no la vas a encontrar? Y ahí tú tienes que interpretar. Sí, estoy, Lo que pasa es que estaba viendo un comentario. Muy bien. Bueno, vamos al siguiente. Paloma dice que bonito buscamos fuera cuando todos tenemos dentro la divinidad. Eso es. Y Anet dice, sí, soñé que estaba perdida y me habían robado el carro, como que desperté en un lugar. Genial. Gracias por compartir todas vuestras experiencias. Y vamos al al undécimo. Vamos al 11. Sueños con sexo. Dime si has soñado con sexo últimamente o alguna vez has soñado con sexo. Aquí, esto es muy de Freud, ¿no? Pero aquí tendríamos que interpretar o puedes interpretar qué estás reprimiendo en tu vida. No tiene que ir directamente con el sexo, sino es una representación de algo que estás reprimiendo en tu vida. ¿Qué estoy reprimiendo en mi vida? ¿Qué me apetecería hacer y no estoy haciendo por vergüenza, por miedos, por si me juzgan? ¿Qué estoy reprimiendo en mi vida? Pues el sueño con sexo puedes ir hacia ese lugar y explorar en ti a ver qué te encuentras con esta interpretación. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Te cuento porque nos estáis preguntando, ya están las plazas agotadas para esta convocatoria de mayo, ¿vale? Ya no puede entrar más, pero si te gustaría formarte conmigo desde cualquier parte del mundo en la siguiente convocatoria, puedes ir al primer comentario fijado y pedir info por WhatsApp o a la web de Javier Ma, www.javierma.com. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí, Pilar, Olga Norma, Adela, Ana Belén, Genoveva, Rosalía, María Teresa. Genoveva dice, en el pasado he soñado con sexo. Elvis, un abrazo. Isabel, muchísimas gracias. Carmen, Yolanda. Bueno, comentarme ahí, que luego sabéis que nos quedamos un rato a ver. Maika. Mariposa Libélula, Juani Gutiérrez, María José. Muchísimas gracias. Recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora. Un abrazo.